Hola, ¿qué tal? Ayer fue San Valentín y tú quizás lo celebraste. Si no, fuiste testigo de exageradas muestras de amor, la milagrosa reconciliación de muchas parejas, los anuncios en la televisión, un mundo enamorado, básicamente. Y hoy vengo a darle una vuelta, porque hoy no vamos a hablar de amor, hoy no vamos a hacer una carta de amor, hoy vamos a hacer una carta de desamor. De esas noches en vela, de esos paquetes de pañuelos gastados, y gastado, y gastado, y gastado, llorando por una persona que tú sabes que no te merecía. Una vez me dijeron, y esto es verdad, una vez me dijeron que el amor es una enfermedad y no pudieron acertar más. Yo mismo suelo usar esta frase, me gustó tanto que la suelo utilizar. Yo quizás sea más bien la antítesis de Cupido. Si el amor es una enfermedad, que es lo que dice, el remedio es todavía peor. Es un disparo al corazón, un dolor invisible, un daño al alma, un golpe bajo a los sentimientos. Quizás el desamor sea la realidad. Darte cuenta de que no todo era tan perfecto, de que no todo iba tan bien y de que te mentía, que jugaba contigo. Ojalá no vivir nunca en la realidad, en la triste y sombría realidad, dice el de la radio, acostumbrado a nutrirse de lo que pasa y que no suele pasar nada bueno, para dar forma al relato de tu vida. El desamor es el telediario de los enamorados. Y maldito telediario que deja en recuerdo los momentos felices, las sonrisas, las caricias, las canciones, los sueños vividos. Ese telediario que nos trae al presente y que demuestra que no éramos tan queridos. Hoy, 15 de febrero, cuando todo ha desaparecido, cuando todo se ha esfumado, cuando todas esas anuncios de la televisión se han acabado, cuando todas las parejas vuelven a su estado habitual, hoy es el Día Mundial del Desamor. Y no hace falta que nadie lo declare. Bienvenidos al jaque mate de los desenamorados, al jaque mate de los solteros, para que lo vamos a decir también. Bienvenidos al jaque mate del 15 de febrero, día después de San Valentín, día después de las elecciones en Cataluña. Ángela, Antonio, hola. A mí me gustaría saber si tenía alguna historia de desamor por contar. Esto ya Sálvame Deluxe. Bueno, sí, totalmente. Aquí de repente ha habido un giro de guión en el último momento. Pues sí, la verdad que sí, ha cambiado el rumbo, pero vamos, en sentido contrario. Pero sí, Es que, historias de ese tipo siempre hay. si os lo cuento antes, os echáis para atrás. Sorpresa, bueno. Tema de San Valentín y el marketing, ¿cómo lo veis? Porque este año yo he escuchado menos, pero vaya turra que dan en San Valentín con los días enamorados, pero el día de los regalos también, pero... Sí, bueno, digamos que parece que este año no ha habido los anuncios aquí del Corte Inglés anunciando que llega San Valentín, ¿no? Pues también, claro, obviamente con la pandemia, con las restricciones, con todo lo que está cerrado, etcétera, se ha notado quizás menos que otros años, aunque bueno, obviamente casi que parece que, bueno, hablas antes del amor, ¿no? Pero casi que parece que la razón de existir de San Valentín es más lo que está diciendo ahora del consumo, de los anuncios, de compra cosas que el festivo en sí, ¿no? Sí, es que Ángela, básicamente el Corte Inglés es como la agenda, marca la agenda pública, ¿no? De este tipo de cosas. La Navidad, la primavera, el día de San Valentín, los grandes comercios, pues, digamos que nos refrescan la memoria de en qué tipo de periodo estamos. De hecho, hablando de este tema con un amigo el otro día, me dijo que prácticamente ni se acordaba de que el 14 de febrero era el día de San Valentín. Y de hecho, en el restaurante donde yo trabajo ha pasado de llamar para hoy, para el domingo, perdón, para el domingo 14, y, y llamar sin saber que era el día de San Valentín. Por lo tanto, yo creo que es una fecha que también se ha perdido y un mito que probablemente ahora por la pandemia, por esta circunstancia, pues haya decaído un poco. pues sí. En fin, qué pena, Es que qué pena lo ha cambiado todo, pero a mí es lo que me pasa siempre, es que como si el día de querer a tu pareja y de tratar bien a tu pareja solo fuera uno al año, es que de verdad. Bueno, sí, pero esto, no sé, al final es como la Navidad, ¿no? Una excusa para celebrar cosas. Además, también en ese sentido, bueno, tiene en el fondo
muchos paralelismos con la Navidad, ¿no? Al final es una especie como de festividad pagana que luego se transformó en religiosa y que rápidamente se ha convertido en eso, una especie de fiesta del consumo. Sí, Ángela, básicamente es eso, ¿no? El mito de San Valentín es un relato que luego se ha mercantilizado y que probablemente este segundo paso se haya engullido realmente lo que se celebra, porque a mí personalmente me parece un poco patético el hecho de que haya un día también para el amor, la verdad. Me bueno, ya, parece, me ya parece es un que, poco lógico. ya es que hay días para todo. Y además también te digo una cosa, yo creo que es una manera de excluir al resto, porque hablando con otra Ujú, amiga de este tema, ella tiene su pareja y demás, pero ujú. ella dice que si el Día de los Enamorados bueno, el Día de los Enamorados, el Día del Amor, que es el 14 de febrero, se diera un giro un poco hacia tu persona y diera cuenta de el amor tuyo propio, pues tendría más sentido que el hecho del amor compartido, que está muy bien el amor compartido, ¿no? Pero que sería más beneficioso si fuera como para ti, como para tu autoestima, para considerarte a ti una persona por ti misma y no por otro. Sí, bueno, pasa que uno no se compraría tarjetas a sí Ay, mismo por San Valentín, que es la cosa. eso es la mayor horterada que hay. De hecho, mira, tengo aquí un datito así para también dar un poco de contexto. En Estados Unidos, según la Federación Nacional de Comercio, cada año se gastan en tarjetitas, en flores y otros detalles prácticamente 19.000 millones de dólares. Oh, yeah. Poca cosa. Hay hoy sí, 19 millones de dólares. Así que está la gente desesperada y es poco original. Sobre todo eso. El mejor San Valentín es el que no se compra. Ni noches de hotel, ni regalos, ni joyas, ni salir a comer. Ni nada. El mejor San Valentín es el que no se regala. El que no se celebra. No, hombre, no, a ver, no es el que no se celebra, pero digo el que es original, es que lo típico es, vale, nos vamos al hotel a darle mandanga al cuerpo. Nos vamos a comer porque es lo típico. A la cena ya no por el toque de queda. Nos vamos a, yo qué sé, te regalo una joya. Eso es lo típico. Lo gracioso es que sea original y sobre todo que no sea material. Y también te digo una cosa, muchas mujeres lo viven lo típico, ¿no? Cuando llega el novio con el ramo o lo que sea, lo pasan mal, ¿eh? Yo te lo digo, Hombre, lo pasan normal. A ver, es mal porque que no saben cómo reaccionar, literalmente. yo le echaría robo. A mí me llega mi pareja con un papel, coño, no me sale perdón, no me sale la palabra, con un ramo de flores en la mano y le pego con él en la cabeza. Que yo qué sé. Ea, ea, ea. Me parece un Hombre, poco Bueno, sí, es una cosa un poco original, pero bueno, también, yo qué sé, es lo típico en realidad. son tradiciones. el amor es una enfermedad. Yo me mantengo en esa opinión. El amor es una enfermedad. Bueno, depende. Depende de la persona que lo viva y cómo lo viva. Y también, hablando de San Valentín, muchas veces esta celebración se vuelve algo público, ¿no? Porque tú sabes perfectamente por cualquier red social quién está enamorado, quién no está enamorado, quién lo ha celebrado, quién no lo ha celebrado, porque primero es más importante que el otro lo sepa y lo vea antes que tú vivirlo. Por lo tanto, eso también hay que meter ahí la cuñita de hacerlo público. Antonio. Sí, bueno, sí, aunque realmente quizá lo de eso de enfermedad, así en términos generales, más allá de casos particulares de gente así un poco Mm. que se lo toma de aquella manera, digamos. Hombre, yo entiendo que también tiene una especie como de toque negativo la palabra que tampoco creo que quizá, que aunque bueno, sí es verdad que en ese sentido, sí, no como esa cosa que te vuelve loco, que te desequilibra espiritualmente. Y sí, bueno, quizás depende de cómo se lo tome uno. Bueno, no me quiero olvidar de la gente que pasa estos días sola, porque hay mucha soledad en este país. Desde Mucha gente luego. que está sola. Entonces, la verdad Exactamente. es que no creo que le haga mucha gracia ver el anuncio de San Valentín en la tele, pero bueno. Dime. Bueno, todo depende de cómo te lo tomes, ¿no? Tampoco, quiero decir, tampoco hay que entenderlo todo en clave en ese sentido, ¿no? Si tampoco, como por ejemplo comentaba Ángela, de gente que literalmente ni se acuerda o ni se entera de que es San Valentín, tampoco tienes por qué afectarte tanto, ¿no? Realmente. Yo pienso, de hecho,
hay otras festividades que afectan mucho más, digamos, a la soledad, como puede ser, por ejemplo, la Navidad, Sí. más que, porque al final San Valentín no deja de ser un día, un domingo, que tampoco, digamos, está tan bombardeado a nivel publicitario, aunque sí, pero no es tan como otras festividades. Entonces tampoco lo veo yo tan problemático en ese sentido. Bueno, Ángela quiere decir algo. Y lo último, que muchas veces la soledad no solamente es la soledad de estar tú únicamente, sino una soledad que muchas veces es impuesta. Y ahora también hablaremos de ese tema, ¿no? Con el tema del COVID y la pandemia, cómo se ha fomentado Mm. el hecho de estar casi trastornado por ese aislamiento social. Bueno, para cerrar el tema quiero comentar dos cosas. La primera, quiero declararle aquí públicamente mi amor a Antonio. Antonio, te quiero, siempre te he querido. No, hombre, no. Antonio merece algo mejor en la vida. Y, Bueno, y lo segundo, el 14 de febrero es el Día Mundial de Apagar Instagram, porque es un coñazo ver a todas las parejas queriéndose. Es un día de estar encerrado en casa sin abrir Instagram. A mí es que me parece un día ordinario. Fíjate lo que te digo. Sobre todo para mí que trabajo de cara al público en un restaurante, ¿eh? Porque evidentemente hay parejas comedidas, pero al igual que las hay, tampoco no Oh, las hay. O sea que es un día de que pase rápido porque es como un poco de teatrillo. pues sí, qué pena. En fin, yo este año no celebro San Valentín. Qué pena también. Yo tampoco lo celebraría, ¿eh? Si tuviera, tampoco. Yo normalmente lo celebro más por ser lo habitual que por gusto mío. O bueno, sea. bueno, pero este año realmente sí lo estamos celebrando, hombre, lo que lo hemos celebrado los tres juntos. Oh, Con es nuestro compañero verdad. Romero. Qué Eso Romero está también bonito. durmiendo cuenta. ahora. Romero está durmiendo. Está descansando después de la paliza de ayer. Pero bueno. En fin, hablaremos de esto. Hablando de cosas que hicimos anoche, vamos a encarar el tema de las elecciones en Cataluña. Elecciones en Cataluña que tienen los resultados que tú ya sabes, porque ayer te dimos la matraca durante más de 4 horas. Yo no sé cómo no te cansaste de nosotros, pero ahora tenemos análisis. Empezamos por Ángela y luego Antonio. Ángela con el análisis. Bueno, pues sí, se celebraron unas jornadas importantes para Cataluña y el resto de España, con una cobertura que hicimos bastante profesional, poniendo todo el esfuerzo y esperemos que haya gustado y cuyo resultado, pues bueno, ya desde el primera hora pues se veía más o menos qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? El escrutinio fue bastante rápido, algo que me sorprendió bastante. Y bueno, hay varios titulares que resaltar, ¿no? La caída en picado de Ciudadanos, en la que Arrimadas ha tenido que convocar un consejo ejecutivo de urgencia porque ha caído absolutamente en picado hasta ser, creo que quedó la séptima fuerza. También el PP por parte de Pablo Casado supongo que tendrá que formar también un consejo ejecutivo de urgencia para ver qué es lo que pasa porque el PP, tal y como Alejandro Fernández dijo cuando terminó el escrutinio, que el crecimiento esperado no lo habían experimentado, evidentemente, que efectivamente no han podido vencer al independentismo porque básicamente el conflicto y el choque de trenes ha tenido más aceptación electoral. De todas maneras, ellos siguen pensando y van a seguir trabajando y así lo han prometido en una Cataluña de todos y al servicio de todos. Otro rasgo importante resultado es el sorpaso de Vox, que bueno, ha colocado, ha superado a la derecha de toda la vida, a la clásica, en Canadá, en PP y en Ciudadanos, y ya es la quinta fuerza en Cataluña. Parece ser que Santiago Abascal y su candidato en Cataluña, Ignacio Garriga, han colocado al partido de extrema derecha como la derecha que parece ser más efectiva. Por otra parte, y en la cúspide, pues bueno, tenemos la victoria de Salvador Illa, que ha ganado estas elecciones, y el independentismo, pues bueno, con Esquerra y Junts per Cat, y la CUP que suma pues la mayoría absoluta. Ahora veremos quién es el presidente, ya que por parte de Esquerra, Pere Aragonés también, aparte de salir exultante
aceptar los resultados y comprometerse y comprometer al Estado en ya de una vez por todas en aceptar el desafío separatista, en enfrentarlo de una manera democrática con diálogo y una reunión que concrete el resultado en la resolución de este conflicto que ya se posterga desde hace varios años ya. Ha pedido la amnistía y la independencia y basado en una reconstrucción también de valores progresistas. También se ha concretado ese independentismo de izquierda y bueno, parece ser que el conflicto de independencia puede coger otra cobertura que dé una esperanza a ese sector que ha acudido a las urnas confiando en esa solución. Y bueno, para finalizar, el vencedor, Salvador Illa, pues ha conseguido lo que no consiguió Iceta, ¿no? El efecto Illa pues, parece que ha conseguido dar ese verdadero sorpaso y sorpresa que se presumía. Ha sido el partido con más escaños junto con Esquerra y Junts per Cat. Y bueno, pues lo que yo tengo un titular en la memoria que es que la esperanza es más fuerte que el miedo. Eso ha sido una frase que me ha parecido bastante potente por parte de Salvador Illa. Y bueno, ya digo, salió bastante emocionado y exultante, ha apelado al reencuentro, al diálogo entre todos los catalanes y catalanas y ha dedicado pues esta victoria a su compañero y amigo Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno en coalición con Unidas Podemos, y al PSOE en general, a todo el equipo. Y por último, pues bueno, en Comú Podem, que yo personalmente pensaba que iba a tener un poco más de empuje, pero bueno, Jessica Albiaca ha reconocido también en su especie de rueda de prensa, una vez que ha terminado las elecciones, que ha sido una lucha entre David y Goliat. De todas maneras, pues han tirado un tiro de complicidad y ha pedido que no se debatan, que no se contemplen debates estériles, sino que se tenga en consideración a los catalanes y catalanas, que ellos plantean una Cataluña que es un solo pueblo y, y bueno, que ha sido un reconocimiento, ha reconocido que la situación ha sido durante toda la campaña David contra Goliat. Fundamentalmente es la hora ya de resolver el conflicto, así ha aseverado Pere Aragonés directamente al Estado, al presidente del gobierno Pedro Sánchez y a su partido de coalición Unidas Podemos, ya que no se puede, desde mi opinión personal, no se puede reeditar un 1 de octubre que dejaría a España, al Estado español y al país en general como un país prácticamente sin recursos para resolver un conflicto que es perfectamente, se puede encajar dentro de lo que se presupone como una democracia en el momento que el ciudadano vota, acude a las urnas y se decide por apelar a una decisión en conjunta. Recordemos que el independentismo ha conseguido la mayoría absoluta y por lo tanto esto le da un impulso diferente a aquel 1 de octubre, ¿no? Aquel planteamiento independentista que ya pues prácticamente de 2012 podemos fecharlo. Veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver quién finalmente es el presidente y veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente con ese pacto anti-Illa, porque ahora mismo podría o no quedar en papel mojado. Pues ya está, tampoco está más la matraca con el tema de las elecciones. Luego tenemos invitados, ¿eh? En un ratito tenemos invitados. Más temas. Actualidad del fin de semana, lo que ha ocurrido en Linares. A prisión los dos policías de Linares que agredieron a un padre y a su hija de 14 años a plena luz del día en un vídeo que se viralizó muy rápido por las redes sociales, que ha provocado grandes manifestaciones allí en Jaén, en Linares, y que da vergüenza ajena. Es terrible, yo he visto el vídeo, es terrible. ¿Un análisis, Ángela, Antonio? Sí, bueno, parece que el hecho de que estas imágenes que estuvieran grabadas, ¿no? Que creo que es muy importante. Otras veces que ha habido otro tipo de situaciones de pelea, por ejemplo, se recuerda mucho el caso Alsasua, el que no hubiera habido vídeo, digamos que ha imposibilitado saber realmente cómo ocurrió, y también sobre todo las protestas que ha habido, que han sido bastante numerosas
allí en Linares, parece que han tenido su efecto y es la detención ya y la prisión preventiva de estos dos policías que no solamente cometieron este acto, sino que incluso, como se veían en otros de los vídeos, se encaraban con la gente, básicamente justificando, diciendo poco menos que se lo merecían, ¿no? Pues se habían metido ellos en la pelea. En fin, Ángela. Sí, bueno, las imágenes son bastante deplorables de una agresión ahí con una menor por delante de 14 años ensañándose con una violencia tremenda, no solamente hacia hacia el agredido y su hija, sino también con el entorno que estaba ahí impidiendo que no fuera más el conflicto. Y además también se plantea que estaban bajo los efectos del alcohol, por lo tanto yo creo que el hecho de que se haya finalmente detenido estos agentes, creo que es una lección importante de que este tipo de cosas hay que denunciarlas y efectivamente, como dice Antonio, es importante los vídeos y las fotos, que al final es la prueba gráfica de lo que quieres denunciar y avala lo que vayas a declarar. Por lo tanto, me parece muy buena la conducta de tanto de los vecinos como de las personas que pudieron grabar las imágenes. Hay que aclarar que estaban supuestamente bebidos, es lo que se ha contado, pero que estaban fuera de servicio, es decir, no estaban trabajando bajo el efecto del alcohol. Lo que pasa es que sí, los policías pueden actuar si consideran que hay flagrante delito. Yo creo que nada justifica esta brutalidad policial, que es cierto que es extraña en España, ha habido algunos casos, pero es extraña. Bueno, eso depende, había que definir cuántos casos son aceptables y cuántos no. La verdad es que en España, en ese sentido, ha tenido bastantes problemas siempre, porque digamos no ha puesto mucho reparo en ello. Y la verdad que aquí digamos una crítica que se ha hecho y que yo creo que está claro, estas dos personas que han cometido estos actos han tenido que pasar un test psicotécnico para ser policías, supuestamente digamos que están allí siendo revisados y tal. Aquí realmente cuando ocurren este tipo de actos uno piensa aquí está fallando algo, porque no es un comportamiento normal para una persona por mucho que esté bebida y por mucho que tal. De hecho, sí, estaban fuera de servicio, pero es que incluso es algo que es así por ley, la policía, incluso además cuando es, digamos, ciudadana, que no está en su labor, haciendo su labor, está obligada a incluso un cumplimiento aún mayor de las leyes, digamos, en un sentido de crear un buen precedente, ¿no? Respecto a la sociedad. Y en este sentido, pues sí, ya es complicado para una persona cualquiera entender este tipo de actos siendo policía aún más, que tendrían que tener, digamos, este autocontrol ante la violencia. Ángela. Hombre, sí, yo creo que el Estado de toda la vida ha tenido el monopolio de la violencia. Esto es una teoría que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que evidentemente la policía pues muchas veces hace gala de ese abuso de poder. Eso es innegable. Pero efectivamente lo que dice Antonio es cierto. Ese abuso de autoridad tiene que estar totalmente controlado principalmente por aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que supuestamente han pasado una serie de exámenes que lo legitiman para ejercer esa función pública, que al final no deja de ser eso, ¿no? Al final buscar la seguridad y la protección de los ciudadanos y no hacer uso y disfrute de esa capacidad. Y que al fin y al cabo, efectivamente, tienen que pasar test psicotécnicos. A mí una actitud normal, incluso aunque estés bebido, una actitud normal no me parece. Eso está bien. No, por supuesto, además, está claro, además por lo que se desprende de tanto la gente que estaba allí como de los vídeos y tal, es que prácticamente el inicio fue sin ningún tipo de razón, o sea, no fue ni siquiera una pelea que hubiera empezado a través de una discusión y de nada, sino que fue simplemente, pues eso, violencia por violencia. Fue actualmente directamente gratuita porque son ellos los que van hacia este hombre y su hija que estaban sentados en una terraza, por lo tanto mm, hacen más incomprensible la agresión, que en el caso de que tuviera alguna justificación tampoco sería justificación porque la violencia nunca está justificada. Pero yo creo que esto es
un precedente, como dice Antonio, importante para que se endurezca el control sobre la policía, la Guardia Civil, policía local, para que este tipo de episodios no sucedan. De hecho, durante la pandemia, ahora que lo recuerdo, mi madre vio también una escena bastante desagradable en uno de los controles que se hizo aquí de la movilidad entre el Viso y Mairena, de un policía casi agrediendo a un chaval en un control normal, rutinario, de oye, ¿tú para dónde vas? Documentación, permiso de trabajo, lo que sea. Y evidentemente no tengo pruebas de ello, pero el testimonio de mi madre, pues me lo creo perfectamente, sabe que eso se pueda suceder más que nada, y esto no es un componente distintivo, pero para mí es importante. Esa persona, según sus rasgos, no era español, por lo tanto, ahí hay también un componente racial que eso está manifiestamente contrastado en muchas ocasiones. Pues más actualidad de la semana, declaraciones de Pablo Iglesias sobre la democracia en España. Prácticamente lo que ha dicho es que no hay una normalidad democrática plena en España. ¿Hay una normalidad democrática plena en España, Ángela, Antonio? Bueno, yo creo que para empezar hay que entender siempre estas declaraciones en el contexto en el que están, que eh, no deja de ser una campaña electoral y obviamente pues cuando se habla en campaña electoral los líderes políticos siempre hay que entender que lo hacen en clave de electoralismo, en clave de mensajes para intentar conseguir votos y entonces por eso de repente Pablo Iglesias hace esas declaraciones y se reafirma en ellas y las sigue reafirmando. Hombre, la verdad es que en el sentido en el que lo estaba diciendo, en cuanto a, digamos, los líderes independentistas que o están huidos o están presos, yo entiendo que sí, que es una situación que no puede ser de normalidad democrática, básicamente por una razón muy simple. Hay una comunidad autónoma que es Cataluña, que lleva ya bastantes años y que no parece que vaya a cambiar en ese sentido de elegir masivamente candidatos independentistas que consiguen mayorías absolutas entre los partidos, que gobiernan y cuyo eje principal desde hace ya pues por lo menos 8 años o 6, 8 años es únicamente referéndum de independencia y conseguir intentar llegar a la independencia de Cataluña respecto a España. Esto ha sido totalmente frenado cada vez que ha intentado ocurrir por el Estado español. En el último caso, pues el referéndum en 2017 con la DUI. Y esto obviamente pues no es normal el hecho de que haya una comunidad autónoma que esté permanentemente eligiendo líderes independentistas, que no se pueda, digamos, encajar de alguna forma en un tipo de referéndum y estos líderes o tengan que irse o sean encarcelados o sean, bueno, en el caso de Torra, apartados de la política. Pero, a ver, los líderes independentistas, Puigdemont y Junqueras, que son básicamente los que se centra el mensaje de Pablo Iglesias, no están en la cárcel o no están en Bruselas por independentistas, es decir, están por haberse saltado una ley. Nos guste Claro, más o claro. menos, nos guste más o Pero menos. eso no es normalidad democrática. Que la gente elija masivamente a alguien cuyo programa es, digamos, saltarse la ley o hacer un referéndum que ahora mismo no, sin la legalidad del Estado, o sea, por su cuenta, y que acaben por uno en la cárcel, otros huidos, también Ana Gabriel de la CUB está también en Suiza. O sea, eso es una situación que no es normal, que la gente esté eligiendo algo que no se puede aplicar legalmente o que no se está sabiendo aplicar legalmente. Eso no es normalidad democrática, a eso me refiero. No es un alegato a favor de la independencia, no es un alegato a favor de Puigdemont o Junqueras, es un alegato de el resultado de la votación, supuestamente, la soberanía del pueblo catalán, y es algo que no, que es además es un programa que por eso yo creo que pocas veces hay elecciones con un programa tan claro, no las candidaturas de, por ejemplo, JxCat o Junts pel Sí en otros años, pocas veces yo creo que hemos visto un programa electoral más sencillo, más concreto y más directo. Y es algo que no se ha podido aplicar y que ha llevado a esta situación. Eso no es normalidad democrática. La normalidad democrática es que por un lado, se votaran partidos y estos partidos hicieran cosas y hubiera, digamos, un equilibrio, que no hubiera problemas, que no hubiera ilegalidades, denuncias contra líderes políticos, encarcelamientos, cesiones, etcétera. O sea, yo creo que la situación en sí no es normal lo que está ocurriendo en Cataluña, porque llevamos así, como decía, prácticamente una década y no parece que haya un cambio en el futuro. Claro, pero el problema es que aquí cualquiera puede prometer lo que quiere, otra cosa es que luego lo pueda cumplir. Es decir,
Tú puedes prometer que vas a independizar Cataluña, pero es que independizarse Cataluña en estos momentos, con la legalidad que tenemos, no se puede. Bueno, aquí ya podríamos entrar en un debate ya sobre lo que es la ley y cómo se relaciona con la soberanía de los ciudadanos y la democracia, etcétera. Pero bueno, quiero decir, igualmente, o sea, yo creo que aquí, volviendo a la pregunta para no entrar en muchos debates, ¿es una situación normal? Pues no es una situación normal. ¿Es España un país con una democracia, como también ha dado a entender, que no es plena? Pues aquí también podríamos hacer un buen debate. Yo aquí me gusta mucho citar a Antonio Trevijano, al jurista, que ya por lo pronto el hecho de que en España pues realmente no exista una separación de poderes como tal, hace que el nivel de democracia ya de primera sea bastante bajo en comparación a otros países. Pero en el fondo Podemos tampoco es el más indicado para hablar porque, primero, Podemos está en el gobierno de España y Podemos quiere participar de esa supuesta falta de normalidad democrática, por ejemplo, entrando en el Poder Judicial. Bueno, pero quiero decir, o sea, claro, sí, por eso digo que esto está enmarcado dentro de lo que es la campaña electoral y de lo que es intentar, digamos, conseguir, igual que otros partidos han hecho después el mensaje contrario y ahí de ahí se crea la polémica de unos y otros, digamos, esto está centrado en lo que es el mensaje de Cataluña y eso ya es independiente como decía, pues la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Ya, digamos, las hipocresías o las demagogias de cada uno es otro tema aparte, más allá de la realidad. Y bueno, claro, Podemos participar de un gobierno de un país que considera que no es plenamente democrático. También, digamos, ellos hacen como esa jugada de decir, estamos aquí para intentar mejorar ese nivel de democracia. Pero sí, o sea, el problema de España, básicamente, como decías, es ese, ¿no? Que el Poder Judicial por ley, es un poder que, hasta que no haya una reforma, que a día de hoy parece imposible, es elegido por los poderes por el poder ejecutivo y el legislativo, que a su vez el legislativo elige al ejecutivo, con lo cual todo emana del mismo sitio y no existe una división real entre uno y otro, que es lo que hemos visto pues, en estos 40 años de democracia. Ángela. Sí, yo estoy en parte de acuerdo con lo que está diciendo Antonio. Creo que democracias plenas, creo que de por sí no existen, porque una democracia plena significa que sería cuasi perfecta y eso es, creo que es un poco realizable. En el caso de Cataluña, ya que estamos metidos en el tema electoral, por supuesto las declaraciones de Pablo Iglesias son en clave electoralista, han sido así. Aludir a presos políticos que no existen porque efectivamente, como dice Carlos, y yo estoy de acuerdo con él, no hay presos políticos, no están presos por sus ideas, sino por el modo de buscar realizar esas ideas, que eso parece ser que hay algunos políticos que no les queda claro. De hecho, está en la definición de lo que es un político preso o un preso político. Yo, evidentemente, en las democracias, desde mi punto de vista, tiene que ser un diálogo entre las diversas realidades sociales a las cuales el ciudadano le da importancia. En el caso de Cataluña es una cuestión que efectivamente, como dice Antonio, lleva años y años y años, por los cuales los sucesivos gobiernos que han ido pasando por Moncloa, pues han estado con los ojos cerrados. ¿Qué es lo que ocurrió el 1 de octubre? Pues claro que evidentemente sea una porción mayor o menor de población catalana que busca la independencia, ya llega un momento en el que la rebelión existe, que yo no estoy de acuerdo ni con la violencia ni con la forma ilegal de hacerlo, vale, pero ya está bastante contrastado que es una necesidad y un objetivo de parte de la población catalana. Por lo tanto, se deberían de dar los cauces para llegar a esa normalidad democrática en la que parcialmente ese problema estuviera ya cuasi resuelto, ¿no? Que existen partidos independentistas que efectivamente están legitimados por ciudadanos, son votados, son respaldados, apoyados, defendidos tal y cual, pero luego se encuentran con que realmente su proyecto no puede ser efectivo, que es como la eterna promesa política, que es algo que da mucho juego, sobre todo ya en las elecciones. O sea que yo creo que deberíamos de buscar un poco esa crítica y no lanzar, por no hablar de la representación política de nuestro país, que esa es otra cosa que tendría que estar sometida a debate. Yo creo, y con esto termino, que recordando una cita, una parte de la obra de Kant, la crítica de la razón pura, hacía referencia a su época diciendo que nuestra época es la época de la crítica, a la que todo tiene que someterse.
Vale, yo le añado a Kant que en este caso, en nuestra actualidad, hay que someter a crítica, pero una crítica con cordura, no una demolición y una construcción ahí como si fueran nubes de vapor. Pues muy bien. Vamos a pasar ahora, para separar bloques, a la entrevista que grabé, y os doy envidia de nuevo, con Gerardo Quintana, que es el director del programa Radio Hora, actualmente Radio Tentación, es un programa mítico de la radio española. Ayer cumplió 49 años de emisión, el año que viene hará el medio siglo, creado por Enrique Dausá, con un estilo muy característico. Ayer hablé con Gerardo Quintana, celebrando también el Día Mundial de la Radio, y es una entrevista muy interesante, así que os vamos a ir con ella y luego vamos a volver y tenemos más temas de la actualidad que comentar. Vale. La radio, que no podíamos celebrarla solo el día que fue el sábado, sino que todos los días son el día de la radio, y hoy en nuestro programa del lunes también queríamos dedicarle un apartado a este medio tan maravilloso, y lo vamos a hacer con una persona que trabaja a diario en la radio, que ha recuperado y que ha traído de vuelta uno de los formatos míticos de la radio de hace unas décadas, como es el informativo matinal Radio Hora. Él es Gerardo Quintana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo se ocurrió la idea de volver a traer de vuelta Radio Hora a la radio? Bueno, pues te cuento así brevemente la historia. Yo crecí con Radio Hora, como imagino que muchos españoles, miles de madrileños, de españoles, cuando se emitía en Radio España, en el 954 de la onda media, aquí en Madrid, pues durante los años 70, 80 y 90. Y bueno, pues caló en mí, hizo pozo este informativo tan peculiar, que era totalmente diferente al resto de los que se hacían en aquella época. Y bueno, pues cuando desapareció en el año 98 de Radio España, que justo 3 años después desaparecería Radio España para siempre, la emisora decana de Madrid y bueno, inclusive la española, aunque siempre está ese tira floja entre Radio Barcelona y Radio España de Madrid, pero bueno. Y entonces, bueno, pues ahí me quedé, digamos, huérfano como oyente de escuchar cada mañana ese tic-tac característico de Radio Hora, con la hora minuto a minuto, etcétera, ¿no? Y bueno, pues fueron pasando los años, debido o a causa de ese informativo me picó tanto el gusanillo de la radio que decidí estudiar periodismo y dedicarme a la radio, pues al tema de locución, irme formando, tema también publicitario, etcétera. Y bueno, pues fueron pasando los años, hasta que, bueno, pues al cabo de 20 años de su desaparición, surgió la oportunidad de retomarlo de nuevo, y con el beneplácito de Enrique Dausá, de su creador. Para mí todo un honor, un orgullo, porque es mi maestro y bueno, pues le conozco desde que era niño, porque hay que decir que tuve el atrevimiento con tan solo 14 años de, junto con 2 amigos del cole, de primero de BUP, estábamos en aquella época, hacer un Radio Hora casero. Te diré que, fíjate, el tic-tac lo hacía con una pinza de madera de tender la ropa, dando contra la mesa, por ejemplo, y con 2 radiocasetes, o sea, para que veas cómo era de rudimentario nuestro Radio Hora, ¿no? Lo grabamos en una cassette y lo mandamos a la atención de Enrique Dausá, ya una cartita escrita a mano en la recepción de Radio España. Y claro, pues yo me imaginé y dije, no me va a hacer ni caso, vamos. Hay que tener en cuenta que Radio Hora en aquel momento era líder en Madrid, con más de 300.000 oyentes cada mañana, por encima de SER, de COPE, ni siquiera existía todavía Onda Cero en aquella época. Y dije, bueno, un chavalito como yo, una estrella de la radio como era él, digo, no me hace ni caso. Bueno, pues tuvo el detalle, tuvo la diferencia de 2 semanas después llamar por la noche a casa de mis padres para darme las gracias por haberme molestado en hacer la cinta, para hacérsela llegar. Y tuvo, como digo, el detalle de invitarnos un día allí a Radio España a ver cómo hacían Radio Hora. Y luego encima nos entrevistaron y hicimos unos minutitos de Radio Hora ahí en vivo, en directo. Así que, pues fíjate, me marcó de tal manera este informativo que siempre lo he tenido ahí en el corazón, en el alma, y ya en el paso de los años tuve la oportunidad de ponerlo de nuevo en marcha, y la verdad es que es todo un honor, un orgullo y una alegría poderlo hacer de nuevo cada mañana. El primero Radio Hora de muchos. Bueno, ¿tú estudiaste periodismo porque tú querías estar presentando Radio Hora o solo porque te querías dedicar a la radio? Bueno, a ver, la radio siempre me ha gustado. Yo, de hecho, recuerdo de pequeño, pues en mi casa, mi padre por las noches escuchar a José María García, El Butanito, Hora 25, Radio 80 Serie Oro, Antena 3 Radio, o sea,
en ese sentido siempre he crecido con la radio en mi casa, vamos, el sonido de la radio, mi madre, poner también la Inter, Radio Intercontinental aquí en Madrid, Radio España. Entonces, ese sonido continuo, digamos, en casa, quieras que no, pues eso fue haciendo mella, fue calando poco a poco, año tras año, desde pequeñito, y hasta que, bueno, pues al final, entre eso y ese gusanillo ya que me picó con Radio Hora, con esas voces profundas de radio, graves, que se llevaban tanto en aquel momento en la radio en general, pues ese cúmulo, esa suma de todo, pues fue lo que hizo que, bueno, pues soñase con algún día poder trabajar en Radio Hora, pero como un locutor más, como un redactor. No me imaginaba yo que con 30 años después acabaría dirigiendo el informativo con el que crecí. La verdad es que, bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? El destino, ¿no? Y, bueno, pues también la lucha por intentar cumplir un sueño, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues gracias a Dios lo he conseguido 30 años después. Y además enganchando a nuevas generaciones que no escucharon, como en mi caso, por ejemplo, ese Radio Hora original. Ahora enganchando a nuevas generaciones. Sí, la verdad es que es curioso. Yo hablando con otros compañeros del gremio, ¿no? de la profesión, de la radio, pues hay de todo, ¿no? Hay opiniones para todo. Unos piensan que, bueno, pues era algo que pertenece, que tiene como ese, digamos, ese regustillo ya añejo o incluso rancio de otra época y no lo ven en la radio actual. Otros que, sin embargo, pues como en mi caso y otros compañeros que piensan que es un formato totalmente atemporal, porque al fin y al cabo ya a todo el mundo le interesa a primera hora de la mañana cuando te levantas saber qué está ocurriendo en tu barrio, en tu pueblo, en España, en el mundo, saber la hora, porque es muy importante a primera hora de la mañana pues para controlar el tiempo, si llegas tarde al trabajo, si te quedas dormido, etcétera. Y bueno, la verdad es que en ese sentido yo creo que es un formato que tiene mucho futuro porque, como te digo, la información y más en los tiempos que vivimos, la gente está ávida de información, saber qué ocurre, si te confinan, si no te confinan, qué pasa con el coronavirus, si vamos a poder ir a los bares hoy a cenar o no. La verdad es que yo creo que en el momento actual yo creo que está, vamos, más vigente que nunca este formato. Y yo creo o auguro que tendrá muchos años de vida si Dios quiere, por lo menos por mi parte, y si tengo suerte de poderlo continuar, porque bueno, la radio en la actualidad pues está todo como está, la crisis económica, además de sanitaria, pues ha hecho mella en todos los sectores y la radio evidentemente pues también ha sido uno de los que se ha visto perjudicado a nivel publicitario, de bueno pues de caer las campañas de publicidad, etcétera, pero hay que seguir luchando, hay que seguir ofreciendo ese servicio público que yo creo que ofrece la radio y Radio Hora en particular. Además, hablando de esa crisis de la radio, Radio Sol, que era la emisora en la que hacía ahí antes Radio Hora, a los pocos meses terminó cerrando. Pues sí, lamentablemente Radio Hora fue el primer programa que desapareció de Radio Sol ya como antesala a lo que iba a llegar después. Fuimos los primeros en caer, pero ya, como te digo, pues ya era la crónica de una muerte anunciada, por desgracia. El tema de la crisis del COVID, pues ya fue la puntilla definitiva para esta emisora, que iba a cumplir ahora este año 20 años en antena aquí en Madrid Capital. Y bueno, pues lamentablemente no lo ha podido cumplir. Es una lástima porque era una emisora pues también totalmente diferente, muy familiar, muy cercana, con muchísima participación de los oyentes, que la verdad es que es todo un lujo para una emisora y más, en este caso, pues una emisora modesta o humilde como era Radio Sol, pues contar con esa fidelidad y esa participación de los oyentes, que la verdad es que, bueno, pues es yo creo el mejor premio que puede tener un locutor, que puede tener una emisora, que puede tener un programa, y que muchas veces las grandes cadenas no tienen esa gran participación, esa cercanía, ¿no? Al final pecan de, bueno, pues sí, tener más medios, más personal, etcétera, pero sin embargo, luego esa cercanía con los oyentes quizás se pierde, ¿no? Es todo más automático. Y una emisora pequeña, más local, más regional, pues te permite tener una programación y una cercanía con los oyentes que la verdad es que es muy bonito y para mí es la esencia de la radio, al fin y al cabo. Y cuando planteasteis recuperar Radio Hora, yo veo que habéis mantenido un poco ese estilo antiguo, por decirlo así, de la vintage, como leía yo por Twitter en el Día Mundial de la Radio, que se podría haber eliminado, pero no, se ha mantenido. ¿Y cómo se tomó esa decisión de mantener un poco ese estilo vintage?
Pues a ver, yo soy un enamorado de, digamos, de las cosas antiguas, ¿no? Pues de los coches antiguos, de las radios antiguas, entonces ya un poco lo llevo ya en la sangre ese chip, ¿no? Y claro, pues luego hablando también con Enrique Dausa, que es el creador y tal, pues él también me estuvo asesorando, etcétera, y de hecho he de decir que, bueno, pues aparte de su beneplácito desde el minuto uno, pues la implicación de, bueno, pues cedernos pues tanto lo que es el aparato original con el que se hacía Radio Hora, la máquina que produce ese efecto sonoro del tic-tac continuo, el telégrafo, del el timbre, etcétera, que de hecho hay que decir que es único en el mundo. Tan solo, vamos, de hecho lo construyó un ingeniero de sonido de Miami, que fue el mismo que fabricó para el radio reloj de Cuba, que sigue funcionando, que es en el que se basa Radio Hora, esa emisora cubana 24 horas, que es el canal de información más antiguo del mundo y que a día de hoy sigue emitiendo. Pues ese aparato es el único que existe en el mundo, el de Radio Reloj y el de Radio Hora. O sea, son piezas de coleccionista total de radio. Entonces, pues, teniendo en cuenta pues esas piezas todavía existentes y que funcionan perfectamente, más luego la historia que lleva detrás Radio Hora, porque hay que tener en cuenta que el año que viene, si Dios quiere, cumpliremos 50 años, medio siglo desde que comenzó sus emisiones, el 14 de febrero de 1972, pues yo pienso que había que mantener ese clásico, ¿no? Tal cual, retocando algunas, pues, con alguna sintonía nueva, alguna sección, etcétera, pero la esencia pienso que tenía que ser tal cual. ¿Por qué? Pues porque también ese lado emocional de los oyentes, de escucharlo y retrotraerles a su infancia, de cuando escuchaban de pequeños, cuando su madre les levantaba para ir al cole, estaban desayunando, de camino al colegio, etcétera, les trae muchísimos recuerdos, así me lo han transmitido pues muchísimos oyentes, y la verdad es que yo creo que esa es un poco la gracia también, ¿no? del informativo, mantener esa esencia, que no se pierda. Pues yo creo que cuando una cosa funciona, cuando algo te trae emociones, ¿por qué lo vas a cambiar? Muchas veces cuando se cambian las cosas al final se estropean. Yo pienso que Radio Hora en ese sentido hemos decidido mantenerlo y prueba de ello es que está funcionando muy bien y está gustando cómo es Radio Hora, cómo ha sido siempre Radio Hora. Así que en ese sentido esa es la decisión que tomamos. Y el día que se estropee la máquina, ese día va a ser un problema importante, ¿no? Pues nada, tendré que recurrir de nuevo a la pinza de tender la ropa para hacer el tic-tac. Pero bueno, esperemos que no ocurra. La verdad es que, fíjate, lleva ya tantos años funcionando y la ventaja de las cosas que se hacían antiguamente, como pasa, yo que sé, con los A600, etcétera, son, pues eso, se hacía a conciencia las cosas, no como ahora que tiene una, como dicen, la caducidad de una obsolescencia, ¿no? Pues afortunadamente las cosas de antaño pues se hacían a conciencia, se hacían bien y mira, y prueba de ello es que ahí sigue funcionando perfectamente. Y ahora yo creo que una de las preguntas que más le gusta siempre al oyente es ¿cómo se hace, cuál es la rutina diaria para preparar el Radio Hora? Bueno, lo primero, cambiar el chip de dejar de llevar una vida normal, como digo yo, de persona, y cambiar al chip de panadero, podríamos decir. O sea, teniendo en cuenta que te tienes que levantar a las 3 de la mañana todos los días para preparar un informativo que cuando comenzamos en Radio Sol empezaba a las 6 de la mañana, ahora empezamos a las 7. Pero aún así, el madrugón te lo tienes que llevar sí o sí. Eso, vamos, por descontado. Si quieres trabajar en Radio Hora, ya sabes que lo de dormir poco, eso va a ser tu día a día. Los madrugones idem, pero bueno, en ese sentido también lo gratificante es que luego cuando te pones delante del micrófono, pues ese sueño que vas arrastrando día tras día, pues al final se te olvida, cambias el chip, te sale la energía y la fuerza y la ilusión de dentro y puede con el sueño. Y bueno, pues me preguntas que cómo se prepara. Pues la verdad es que la preparación es, podríamos decir, 24 horas, porque desde el momento en que terminamos la edición a las 8:30 de ese día, ya empezamos a preparar el Radio Hora del día siguiente. ¿Cómo? Pues adelantando trabajo, como pues lo que es el santoral, efemérides, secciones, digamos, fijas que podemos ir adelantando, los cumpleaños del día siguiente, etcétera. Y luego ya
secciones que son también fijas, los minutos de la salud, el minuto del motor, la noticia curiosa, etcétera, pues intentamos ir adelantando ese trabajo y luego a lo largo del día, de lo que es la mañana, tarde e incluso noche, así como la madrugada del día siguiente, pues estar al tanto de las informaciones que van saliendo, pues en distintos medios de comunicación, periódicos digitales, etcétera, para estar al día e ir seleccionando lo principal, porque luego también la clave de Radio Hora es que en menos de un minuto tenemos que contar la noticia. Inclusive hay veces que hasta 2 o 3 noticias en un único minuto. Entonces, la capacidad de síntesis es, es la seña de identidad de Radio Hora. Aquí no vale enrollarse ni opinión, etcétera. Aquí es información pura y dura y clara y concisa. O sea, no cabe de otra manera. Es el estilo de Radio Hora. Y ya para ir cerrando, 2 preguntas tengo. Una, ¿qué otro programa de la radio, si algún día se diera esa posibilidad, le gustaría reversionar? Pues hombre, la verdad es que hay programas con los que he crecido, programas chulos. Por ejemplo, recuerdo también de niño, que me dejaba más de una noche en vela, dormía poco en aquel momento también, de acostarme con la radio y despertarme con la radio. Recuerdo que había un programa en Radio España, también la emisora donde se emitía Radio Hora, ya de madrugada, comenzaba a las 12:30 de la noche hasta las 2 o las 3, si no recuerdo mal, que lo hacía el ya fallecido Antonio José Alés, que se llamaba Medianoche, y la verdad es que era un programa que a mí también me dejaba hipnotizado por su forma de comunicar, su forma de hablar, los temas que trataba de fenómenos paranormales, que si extraterrestres, que si fenómenos extraños, ¿no? Del más allá. Y la verdad es que tiene una forma de contar, de atraer, de engancharte, que me gustaba mucho. Era un programa totalmente también diferente. Había comenzado anteriormente, antes de llegar a Radio España, estuvo en la cadena SER. De hecho, estuvo Miguel Ángel Moncholi también en su equipo, etcétera. Y la verdad es que es un programa muy, yo creo que podría seguir funcionando hoy en día. De hecho, mira, Iker Jiménez, por ejemplo, luego con Cuarto Milenio, etcétera, a día de hoy, pues sigue teniendo una gran legión de seguidores, tanto en su etapa de televisión como ahora a nivel digital, etcétera. Y yo creo que es un sector, una serie de temas que sigue atrayendo a los oyentes, al público, y que, de hecho, yo creo que la radio de noche, fíjate, es de las pocas cosas que me quedan por hacer en radio. Llevo ya más de 25 años trabajando en el medio y, fíjate, un programa de noche todavía no lo he hecho así como tal y es una de mis asignaturas pendientes y algún día pues me gustaría probarlo y ya tendré que llevarme el sofá cama a la emisora ya a empalmar una cosa con otra, pero la verdad es que es un tipo de programa que, como te digo, nunca he hecho y algún día sí que me gustaría probar y tiene que ser bonito, esa magia de la radio combinada con la magia de la noche, con esa luz tenue para ambientarte a la hora de hacerlo, que también es muy importante, un poco como te ambientes, ¿no?, a la hora de hacer radio, ¿no?, porque eso al final también lo transmites a través del micrófono y bueno, yo creo que podría ser una buena opción. Y imagina que nos estuviera escuchando el próximo director de Radio Hora. ¿Qué le dirías? Pues nada, decirle que si se atreve a, como digo, a pegarse esos madrugones diarios y tiene el mismo amor y pasión como tengo yo por la radio y por este programa en especial, pues que adelante, que disfrute como estoy disfrutando yo y como disfrutó también durante muchos años, durante pues prácticamente 30 años Enrique Dausá, haciéndolo cada mañana. Y la verdad es que en ese sentido, pues facilitarle el camino todo lo que pueda, animarle también a tope y que ojalá que siga ese programa, este proyecto, pues por muchos años más de vida. De hecho, tengo que decir que actualmente en el equipo del programa tengo la suerte, también la fortuna, como decías hace unos minutos, de haber atrapado también Radio Hora a las nuevas generaciones. Bueno, pues fíjate lo que son las cosas, que tengo a Alonso Gamero, el que es mi compañero de fatigas desde la época de Radio Sol, tiene tan solo 23 años, o sea, es un joven periodista, pero con un gran talento, súper trabajador, serio, buen profesional a pesar de su corta edad,
pero me lo demuestra cada día y fíjate, pues le ha enganchado este formato y quién sabe, podría ser ese posible sucesor, ¿no? Como dices, ese futuro director de Radio Hora. De hecho, también tengo mi otra compañera, la voz informativa femenina de Radio Hora, Natalia Pérez, pues le lleva un año, tiene 22 años y también le ha enganchado este formato, porque como yo siempre les digo, pienso que Radio Hora es la escuela de la radio. Yo pienso que todos los estudiantes de periodismo deberían pasar por Radio Hora o por lo menos probar cómo es Radio Hora, porque tiene todo, la locución, la redacción, capacidad de síntesis, el control del tiempo ante el micrófono, no sé, todo lo que yo pienso que debe tener un programa de radio o al menos debe conocer un profesional del medio, te lo proporciona Radio Hora. Así que, pues en ese sentido, pienso que tendrá muchos años de vida, si Dios quiere. Pues ya hemos acabado la entrevista, pero yo ahora una última cosa ya para cerrar la grabación. Es que yo que de vez en cuando mis compañeros de programa y yo escuchamos Radio Hora, nos gusta mucho la voz que usas para hacer el programa de Radio Hora. Así que si la despedida de los oyentes la pudieras hacer con ese mismo tono, yo creo que te lo agradeceríamos bastante. Bueno, pues para todos los oyentes de Jaque Mate, os recomiendo, os sugiero que escuchéis cada mañana Radio Hora de 7 a 8 y media de la mañana en Radio Tentación 91.4 FM en la Comunidad de Madrid y a través de radiohora.com para toda España y todo el mundo. Así que os esperamos minuto a minuto. Pues Gerardo Quintana, muchas gracias de verdad por atendernos a Jaque Mate. Bueno, gracias a vosotros por la amable invitación y que podamos celebrar muchos años más este mágico día del Día Mundial de la Radio, que la verdad es que, bueno, pues es una gozada poder trabajar en este medio, así que... Pues pasada esa entrevista con Gerardo Quintana, maravillosa entrevista, Antonio nos quiere hablar de la red social de moda. Y cuidado con esta red social de moda porque en unos días, yo la acabo de ver esta semana prácticamente, o ahora unos 10 días, y ya prácticamente está como súper instalada. Se llama Clubhouse. ¿Y de qué trata? Bueno, de moda creo que quizás, por lo menos en España, aún queda tiempo para empezar a verla implementada. Por ahora, nada más que, digamos, está teniendo seguimiento en Estados Unidos. Y la verdad es que la premisa es más o menos sencilla. Es una red social a la que solo se puede entrar por invitación de otro usuario y que consiste en, básicamente, salas de chat de voz, que es, digamos, una de las grandes diferencias respecto a la mayoría de redes sociales, ¿no? Como puede ser Instagram, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, en las que todo el contenido, bueno, la inmensa mayoría, es escrito o, en algunos casos, vídeos creados por creadores de contenido. En este caso, son salas de chat en las que todo el mundo puede participar y en las que, digamos, se basa únicamente en chats de voz, no existe manera escrita. Entonces, la verdad es que no es tampoco estas ideas excesivamente novedosas, ¿no? También, bueno, para los que a lo mejor sean ya cada vez, por desgracia, se puede decir ya un poco mayores, pueden recordar, por ejemplo, en España tuvimos en su día 20, que en un principio se concibió como una red también en la que solamente se podía acceder por invitación de otro usuario durante bastante tiempo hasta que ya explotó y se hizo libre. En cuanto al chat de voz, bueno, también existen en Internet otras alternativas como VRChat, ¿no? Chat de realidad virtual en los que también existe estos chats por voz y también, quizás por casualidad, quizás no, coinciden bastante en los problemas que están generando esta nueva red social de Clubhouse. Y es básicamente, por un lado, tenemos la falta de moderación. Es digamos una red social que primero se ha creado, primero ha intentado abrirse al público y luego ha intentado implementar algo de moderación. Esta moderación no es muy efectiva ni ha llegado a lo que está creando ya numerosas noticias, numerosas demandas sobre supuestos abusos que están ocurriendo en la red social, de comentarios sexistas, comentarios xenófobos, comentarios, salas de chat en las que uno puede entrar y de repente se encuentra que se están haciendo, pues no sé, se encuentra con un grupo de negacionistas del Holocausto o de la pandemia que estamos sufriendo. Ha habido también, por ejemplo, un caso en este año pasado de una periodista que descubrió que estaba siendo mencionada en una sala de chat en la que había varios altos mandos de Silicon Valley, en la que estaban discutiendo precisamente si los periodistas tenían demasiado poder sobre la información, y cuando esta persona entra se encontró pues numerosos comentarios sexistas sobre ella. ¿Qué pasa? Es muy complicado de denunciar este tipo de casos. ¿Por qué? Es una red social que se basa en la voz.
al ser basada en la voz no existe un registro, no se puede hacer lo que ahora está tan de moda de la cultura de la cancelación que se llama, algo tan simple como ir a Twitter y coger un mensaje escrito hace un tiempo y utilizarlo como prueba de ese mensaje. Esto en esta red social es imposible, no existe un registro, la red social no te deja grabar lo que está ocurriendo y por ello una de las cosas que se ha denunciado es la impunidad que se crea al no existir un registro, al no poderse decir esta persona ha dicho esto. Eso es lo que está creando, pues que efectivamente se estén creando unas cámaras de eco dentro de esta red social en las que, como decía, se repiten mensajes racistas, sexistas, también hay muchos casos de, digamos, supuestos empresarios o empresarios que utilizan esta red social para intentar atraer gente a estafas piramidales, que es algo bastante común hasta ahora. Y bueno, la verdad es que es un todo vale, un descontrol que prácticamente lo deja en salvaje oeste. Esto también a nivel internacional está provocando reacciones de los estados. Por ejemplo, en China, poco después de ser puesta en el mercado de aplicaciones, fue quitada debido porque al incumplir muchas de las normas que tiene China como un país, digamos, que a nivel de privacidad, a nivel de control de redes sociales es bastante restrictivo, y también en Estados Unidos bastantes críticas. No sabemos si habrá algún tipo de toma de decisión en ese sentido a nivel legal, ¿no? Yo creo que esas básicamente serían las grandes claves de esta red social, que no sabemos si quizá en los próximos meses puede empezar a aterrizar en España. Yo, por ejemplo, vi este fin de semana a Manuel Bartual que se pusieron a jugar un juego de rol en esta red social, en Clubhouse. Yo de verdad te digo, cada vez estoy viendo más gente, por lo que me cuenta, me recuerda un poco a Discord, quizás. Sí, también podría coincidir con Discord en su parte de chat de voz, pero, hombre, también la diferencia, bueno, Discord son como pequeñas comunidades muy moderadas, esto es un salvaje oeste, aunque sea por invitación, digamos que cualquiera puede crear una sala y tú puedes entrar y digamos que así, a menos de que el creador, a menos de que los moderadores lo consideren, da, digamos, a pie a que el contenido que se hable de esa red social sea muy diferente al de otras. Digamos que en ese sentido se parecería más quizás a aquí que conocemos por las polémicas que ha habido con Twitter como Parler o Gab, se parecería más a estas redes sociales en cuanto a contenido que a otras. Ángela. Sí, bueno, yo siempre que aparece una nueva red social, que como en este caso no, que retrata o como si fuera un café, un café de los antiguos donde la gente se encontraba fortuitamente y empezaban a hablar unos con otros y ya está. Por esa parte sí lo veo bien porque creo que cubre un poco esa parcela de lo que hablábamos antes, ¿no? De soledad o de entretenimiento, por esa parte está bastante bien, pero yo siempre remito a lo mismo. Yo creo que tiene que existir un control tanto en el funcionamiento como en los contenidos que hay ahí. Y esto no significa ejercer censura, esto significa que todo no vale. O sea, no, una red social no puede ser una plataforma para decir todo lo que tú quieras porque la problemática libertad de expresión sabemos que tiene unos límites. Nos podrán parecer más, nos podrán parecer menos, pero siempre hay que tener, digamos, ese límite en consideración. Por lo demás, me parece una red más que, bueno, que supongo yo que tendrá que pasar por una serie de controles, como ya digo, sobre todo de los contenidos que se divulgan, porque ya que no existen moderadores o que pueden existir, pero que realmente no moderan nada ni censuran ningún contenido, creo que puede ser incluso peligroso, pero vamos, esto no la hace diferente del resto de redes sociales que al final pues tienen sus pros y tienen sus contras. No vamos a decir que sea totalmente negativo que surjan redes sociales, pero sí que tiene que existir una especie de control que ya digo que no tiene que ser censura. Antonio, ¿alguna opinión sobre esta red social? Sí, bueno, además como ya siguiendo con lo que estaba comentando Ángela, de hecho, algunas redes sociales así más importantes están están cambiando sus normas de privacidad, sus normas de control, etcétera, precisamente porque lo que están haciendo muchos estados, por ejemplo, lo que está teniendo ocurriendo en la Unión Europea, es, digamos, hacer leyes por las cuales, por ejemplo, las redes sociales son responsables del contenido que se publique en ellas, porque al fin y al cabo son quienes que están controlando ese espacio. Y en ese sentido, aunque ya es otro tema a discutir sobre la libertad de expresión y los límites, etcétera, yo creo que algo muy importante que
digamos que es el hecho de que no es de la impunidad al no existir un registro, lo que estoy diciendo, el que no se pueda, digamos, mantener un registro y el que no se pueda, digamos, hacer responsable a quien diga algo, y esa impunidad que también hemos visto, por ejemplo, en Internet, pues se ve mucho de muchos foros de Internet en las que las identidades son anónimas y que se han convertido en caldos de cultivo pues de lo peor, ¿no? Y ese es el problema quizá, que bajo una supuesta privacidad, una supuesta anonimato y libertad de expresión, al final lo que se convierte es básicamente en un discurso unánime sobre el sexismo, sobre el racismo, sobre acoso a otras personas, etcétera, etcétera. Pues muy bien, Clubhouse, una red social más en llegada, en aterrizaje en España y con posibilidad de un gran crecimiento en este año 2021. Veremos en qué depara. Negre de la semana y medallero. Hoy quiero hacer un poquito más de comentario en el Negre de la semana. Vamos bien de tiempo para hacerlo. Negre de la semana para la gran polémica o una de las grandes polémicas que involucra al gobierno, a Radio 3 Española y demás en esta situación. En Negre de la semana para el rótulo de Televisión Española sobre la marcha de la princesa Leonor. Leonor se va de España como su abuelo. El rótulo le ha costado el puesto a un guionista del programa La Hora de la 1, que fue donde se emitió, que además hizo una pequeña gracieta en Twitter una vez pasó. Ha provocado el enfado de muchos periodistas en Radio Española, ha provocado el enfado también de muchos partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados, PP, Vox. Negre de la semana. Venga, breve análisis sobre este Negre de la semana. Sí, bueno, la verdad es que el rótulo, ya que tampoco vamos a incidir más, la verdad es que es muy desafortunado y totalmente innecesario. Y quizás lo peor también es en parte la reacción de este guionista, ¿no? Como, digamos, con cierta incluso soberbia, reivindicando su labor. Quizá, bueno, ya siempre se podría discutir sobre si era necesario el despido o simplemente recolocarlo de otra manera. La verdad es que quizás la gravedad y sobre todo cómo se ha mediatizado rápidamente el caso, supongo que ha empujado a tomar medidas drásticas, que ha sido por el despido de esta persona, y la verdad es que, bueno, entiendo que tampoco, más allá de las peleas partidistas, entiendo que estamos todos más o menos de acuerdo en que él era un mensaje innecesario y que no había razón para ponerlo. Ángela. Sí, al final yo comparto también lo de Antonio. Era un rótulo, un titular bastante que no venía a cuento porque lo que se estaba comentando en esa noticia no tenía nada que ver ni es una situación comparable a la del rey emérito. Por lo tanto, ahí asumió unos riesgos que han tenido unas consecuencias que probablemente y para mí sean excesivas, que podía haber sido subsanado con una rectificación, con una disculpa, pero claro, la la respuesta, la defensa de Bernat, el guionista que ha sido despedido finalmente, tampoco favorecía mucho esa vuelta a su puesto de trabajo. Por lo tanto, creo que era innecesario, que asumió unos riesgos que al final tienen unas consecuencias que han excedido esos riesgos que supuestamente tendría que haber asumido de principio. Bernat Barrachina es el guionista despedido que alcanzó una cierta, no sé si popularidad, pero sí conocimiento en los programas de Flo en 4, en la Sexta y en Neos también, donde era colaborador. Luego estuvo con Nuria Roca en la radio, en Melodía FM, y ahora era guionista del programa de La Hora de la 1, un programa que es informativo en buena parte de su contenido, que además tiene una coproducción de los servicios informativos de Televisión Española y que no es cachito, que el programa clásico donde estos mensajes tienen más cabida, sino que es un programa eminentemente informativo. Medalla de bronce para el saludo nazi en Gran Hermano Portugal. Saludo que valió la expulsión de la persona que lo hizo, bien justificada. No ha sido la primera polémica política en los grandes hermanos del mundo. En España también hubo un caso particular con ETA, si no recuerdo mal. Medalla de plata para el juez, maravilloso juez, que dijo que los epidemiólogos eran nada más que médicos con cursillos. En fin, medalla de oro para la polémica artificial, porque es una polémica artificial,
sobre la PCR de Salvador Illa y sobre la supuesta de que se ha vacunado, de que tiene el coronavirus. Medalla que también compartida por nuestro amigo y siempre venerable Alvise Pérez, para muchos alpiste, amigo de Javier Negre, que fue el que echó a correr toda la información, todo el bulo, desinformación, mejor dicho, porque no hay pruebas ni de que se haya vacunado ni de que se haya contagiado de virus, pero una polémica artificial para terminar la campaña. Así que, medallero, tenéis un poquito para comentar un poquito este medallero. Sí, la verdad es que la polémica sobre Illa ha sido, como decía, completamente artificial. De hecho, empieza por una imagen falsa, bastante cutre también, por qué no decirlo, que se empezó a mover por Twitter, que incluso ya una vez se descubrió que era falso. Algunos de los que habían movido incluso llegaron a acusar de que había sido un intento de falsa bandera por parte del PSOE. La verdad es que ha sido un intento de campaña en mitad de las elecciones bastante burdo y que de hecho ya, pues bueno, parece que estas mismas personas que han estado moviendo este bulo, el próximo ataque parece que ya se está moviendo, ¿no? Con el trending topic, etcétera, es acusar de que en estas elecciones de Cataluña ha ocurrido o que está ocurriendo digamos, está habiendo un robo de votos, está habiendo, digamos, de manera muy similar a lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Con el supuesto voto por correo fraudulento, con, digamos, urnas que hacen cosas raras. Está habiendo también esta campaña contra un fraude electoral por parte del PSOE para intentar ganar las elecciones o para intentar provocar el gobierno que ellos quieren, etcétera. La verdad es que no es nuevo y, por desgracia, cuando queman un bulo, entran con otro. Ángela. Pues sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha sucedido con Salvador Illa. Ya en el último debate, antes de entrar ya en el día antes de ser el último día de campaña, el debate que televisó la Sexta, el debate de la PCR fue como un todos contra Illa y la defensa de Illa fue que han pasado de todos contra Illa vale todo. De hecho, Alvise, que es el que ha promovido la falsa PCR positiva, bueno, forma parte, digamos, de ese background que tiene la oposición de Salvador Illa en Cataluña y en general el PSOE. Me parece patético que este tipo de debate y este tipo de hechos ocurran porque, ya digo, el debate estuvo ocupado los 20 primeros minutos de todos los partidos, de los 8 restantes, contra Salvador Illa, reclamándole que porque no se ponía mascarilla, que porque no se había realizado la PCR, tal y cual. Por el resto de medalleros voy a hacer un breve comentario y es que con lo que ha pasado en el Gran Hermano de Portugal, tengo que decir dos cosas. Una, que se ha normalizado el discurso de extrema derecha porque se banaliza, aunque este hombre haya sido sancionado. Y he de decir que este mismo hombre, de cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo, en 2020 fue criticado por proferir insultos homófobos y machistas. O sea que le han dado otra nueva oportunidad. Por lo tanto, han tolerado le han dado cancha a ese discurso. En fin, noticia de última hora de polémica tuitera. Alvise, amigo nuestro querido Alvise, ha soltado a Sofía, es que no me salen otras palabras. Jorge Javier Vázquez dijo el sábado en el programa del Deluxe que de así de chanza, que antes los concursantes querían ir a Supervivientes para perder peso y ahora van al Zendal. Más acertado, menos la chanza, lo que no se justifica ahora es lo que viene de Alvise. Hola, Jorge Javier. ¿Sabes quién perdió 8 kilos sin ir al Zendal? Esta concursante, cuando tu programa grabó, permitió y ocultó su violación. Y se vuelve a adjuntar el vídeo de la violación. Es decir, se utiliza para sus campañas personales, además, una violación, lo cual me parece lamentable. Pero bueno, Ángel Antonio, gran trabajo ayer. Igualmente, el del equipo. Felicidades. A todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Lo que digo siempre, sigan disfrutando de la radio, que este fin de semana fue su día y lo celebramos y lo disfrutamos. El jueves, programa especial sobre el Día Mundial del Asperger, con diferentes entrevistas y contenidos. Y el lunes, más política, ¿verdad? Correcto, Como siempre. Pues muchas gracias a todos. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias.